Bien, doctora. Llegados a este momento, esta es la discusión del caso. Es un interesante caso hasta para la academia, porque usted tiene que decidir entre emitir una sentencia de mera formalidad, que es lo que quiere la fiscalía, y emitir una sentencia razonada, una sentencia con lógica, con máximas de la experiencia, con el detalle de la prueba específica. No solamente con una mera alegación, sino con la revisión específica de lo que hemos trabajado en estas sesiones, pequeñas pero interesantes. Yo voy a desarrollar mi alegato, doctora, en 4 puntos. Son 4 puntos fundamentales los que hay que concluir y los que hay que resaltar. El primero es la indebida notificación. Para nosotros, y como lo hemos intentado demostrar ahora, existe una indebida notificación. El procedimiento de notificación es indebido. Es prueba insuficiente de que se haya realizado el acto de notificación. Ese es el primer punto. El segundo punto, como se lo dije en el alegato de apertura, es la logicidad, el razonamiento. Es lógico, resulta razonable que Liliana Hurtado, teniendo conocimiento de la audiencia, no haya ido a la audiencia. Eso resulta lógico a la luz de todo lo que se ha actuado. Yo le puedo demostrar que no, concluyentemente. Ese es mi segundo punto. Mi tercer punto, doctora, es que la fiscalía presentó la prueba de la absolución. Ahora dice que no, que ese es un error seguramente, pero si esa era su prueba. Ese es el tercer punto, doctora. La fiscalía le ha presentado a usted misma la prueba de la absolución. Y mi cuarto punto de debate es que no existe un perjuicio, no existe una grave afectación al bien jurídico protegido. Esto no solamente es automático, se razona, se estudia caso a caso. Porque, ojo, tenga en consideración un súper detalle del caso, doctora. Este es un proceso inmediato. Y le voy a decir, en la audiencia de incoación de proceso inmediato, nosotros le dijimos a la fiscalía, ¿por qué mejor no terminas tu investigación formalizada? Vamos a la casa, vamos al condominio, que declare el vigilante, que declare el notificador, revisa bien, pide bien tus copias del expediente judicial familiar. No quisieron, doctora, no quisieron nada, porque piensan, y seguramente es la costumbre, que los procesos penales son automáticos. Ya, tienes la resolución, tienes el acta, listo, con eso lo condenamos. Y con eso quieren quitarle la libertad a las personas. Esa es su forma de pensar. Por eso es que estos 4 puntos van a demostrarle que ellos están equivocados. El primer punto, doctora, la indebida notificación. Voy a desarrollar mi primer aspecto, son 4. Voy con el primer aspecto. La indebida notificación. Yo he revisado, me he dado el trabajo de revisar toda la base legal que existe, respecto del procedimiento de notificaciones, de cédulas, del procedimiento de notificaciones en procesos penales, civiles, administrativos. Yo le he resumido aquí toda la base legal. Probablemente usted ya lo tenga, probablemente usted lo conozca. A nivel administrativo, fundamental, y además es muy buen acuerdo. Yo recomiendo por ahí su lectura, probablemente con esto se inicie muy buena academia en el procedimiento de notificación. El Tribunal de Contrataciones con el Estado tiene un acuerdo de sala plena, que es el acuerdo 009-2020, del 14 de septiembre del 2020. Y desarrollan lo que corresponde al artículo 160 y 161 del Código Procesal Civil, que es la otra base legal madre, por así decirlo. Este Tribunal de Contrataciones con el Estado, en el acuerdo de sala plena, hace un interesante desarrollo de cómo se pueden realizar notificaciones en condominios cuando el acceso no es sencillo al departamento. Te da una solución. El propio Ministerio Público tuvo primero la resolución 729-2006, que este es del año 2006, y luego lo modificaron
Lo modificaron con la resolución 3194-2014, del 11 de agosto del 2014. E inclusive el Poder Judicial en su ley orgánica también tiene un pequeño desarrollo del procedimiento de notificación. Pero por supuesto está el proceso madre o el camino madre del que todos se han guiado, que es el Código Procesal Civil en su artículo 160 y 161. Y todos, doctora, todos, no les voy a citar todos, usted conoce el derecho, pero todos trabajan sobre la base de un debido procedimiento específico y llegan a la conclusión de que o hay dos caminos, obviamente, o encuentras a la persona o no encuentras a la persona. Si no encuentras a la persona, lo que hay que acreditar, y eso se verifica de la propia exposición de motivos, lo que hay que acreditar es que sí fuiste y que aún yendo, 2 veces, por supuesto, por el preaviso, no has encontrado a nadie. Y para eso hay que dejar las constancias específicas de las características del lugar al que tu notificador, como servidor público, accediste y que puedes probar después, por ejemplo, en un proceso penal como este, que efectivamente visitaste, realizaste la notificación. Ese es todo el procedimiento específico. Vas, no encuentras, avisas que vuelves y cuando regresas no hay nadie, dejas las constancias específicas. Ese es el dato fundamental aquí. Y el artículo 161 lo dice, ¿no? Si no puedes entregarlo, lo adhieres a la puerta de acceso correspondiente a los lugares citados o lo dejas bajo puerta según el caso. Y el acuerdo de sala plena, mire, este acuerdo pleno de 9/2020, al que le hacía referencia ahora en el compilado, fíjese lo que dice, doctora, en su punto 8. Cuando el notificador no logre tener acceso al domicilio por ubicarse en un condominio, edificio, otro inmueble con multiplicidad de domicilios, en este condominio, como bien declaró la señora Liliana Hurtado, hay aproximadamente 300 departamentos. Esta mujer se quedó sola con su hija, lucha por ello y vive en este condominio. Y en este condominio, por seguridad, porque vive ella con su hija, su tío está, su mamá está eventualmente para cuidar el departamento, porque ya lo peor que le podría pasar, además de que estén en un proceso penal, es que le roben. En este condominio, por seguridad, nadie puede entrar como si esta fuera su casa. Entonces, ¿qué dice el acuerdo de sala plena? Que el notificador debe entregárselo al portero y se acabó el problema. No tiene que meterse a escondidas, no tiene que trepar la reja, tiene que dejárselo al portero o al encargado del acceso. Pero fíjese, doctora, le dice, dejando constancia de los datos señalados en el numeral 4, entendiéndose que el destinatario ha sido válidamente notificado. Porque si tú no consignas los datos, no vamos a tener luego la certeza de que efectivamente han notificado bien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que consignar? Nombre del vigilante, nombre de seguridad, características de la fachada, el clásico, pero la clásica característica que cualquier notificador razonable y diligente deja, el número de medidor de luz, porque eso está afuera, ni siquiera necesitas entrar para eso. Apuntas el número de medidor de luz y se acabó el problema. Todos vamos a saber que efectivamente sí fuiste. Pero fíjese, dice, si no puedes realizar dicha actuación, debes colocar en la puerta o área de acceso principal un aviso de visita con información. Y en caso de no poder concretar la cédula, la notificación se realiza a través del Diario Oficial El Peruano. Ese es el procedimiento. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso, doctora? Si esa es la base legal. Esta es la prueba que le ha presentado la Fiscalía. O sea, porque le presenta 3 documentos en uno solo. Le presenta supuestamente el preaviso, la cédula que supuestamente dejaron, y para probar que efectivamente lo dejaron, le presenta esto. Entonces hay un primer problema. Hay que analizar algo aquí en el caso, porque Fiscalía es dubitativa en ese aspecto. Una de dos, o han ingresado a escondidas, como se trata de un condominio, de 300 departamentos, uno de dos, o se han metido a escondidas, burlando la seguridad,
de un departamento donde viven 300 personas y donde hay que tener muchísimo cuidado, se han metido escondidas y lo han dejado específicamente en el departamento de Liliana Hurtado. Que sería difícil, porque son 3 torres. Yo he ido con el notario. Son 3 torres. Primero tendrías que saber en qué torre, a qué torre vas a notificar, y luego tendrías que subir por el ascensor, llegar al piso 4 y meterlo bajo la puerta. Imaginemos que eso va a pasar, porque esa es una posibilidad. Parece ser que Fiscalía dice que así ha sido. Como rechaza mi constatación notarial, entonces parece ser que ellos dicen, no, se ha metido a escondidas, como se ha entrado, se ha burlado al seguridad y lo ha dejado bajo la puerta. Que es difícil, pero la segunda posibilidad es que lo haya tenido que dejar en la caseta de vigilancia, la notificación. O sea, puede ser una segunda posibilidad. Pero en ninguna de las dos, doctora, usted puede probar con este documento que efectivamente ha existido una notificación. Porque yo he intentado leerlo, por lo menos, ojo doctora, yo he ido a leer el expediente que usted tiene a la mano. Y el expediente que usted tiene a la mano, y además sí he revisado la carpeta fiscal, es exactamente el mismo documento que le presentó la Fiscalía en físico. Entonces, parece que hay 2 anotaciones porque se trata de una prueba inidónea. ¿Cómo usted puede condenar con un documento así borroso, ilegible, doctora? Mire, yo he intentado leer lo que ahí dice. Ahí dice, por ejemplo, en la primera parte, porque hay algo escrito, no se sabe qué es lo que se ha escrito, o sea, no se sabe a qué concepto se refiere, porque está borrosa, la prueba es inidónea, ilegible, pero he intentado entender qué dice ahí. Y dice o verde o dice negro, uno de dos, dice verde o dice negro. No se sabe. ¿Cómo esa puede ser una prueba idónea, doctora? ¿Se refiere a qué cosa? ¿Al ingreso principal o se refiere al departamento en específico? Porque parece ser que Fiscalía dice que entraron al departamento en específico. Y abajo, en la parte de abajo que también está escrita, que no sé cuál es el concepto al que se refiere, ¿qué dice? ¿Dice rojo o dice reja? Cuando existe un documento que genera una confusión de tal manera, si estamos frente a una prueba inidónea. Y además, si dice reja, ¿qué quiere decir? ¿Que lo dejó en recepción? Porque no consignó ni siquiera los datos. Usted no va a encontrar, doctora, los datos que, como la base legal exige, debieron consignarse. El número de medidor, los datos de la vigilancia, o que consignaron que el vigilante no quiso recibir, o ya, si ha entrado hasta la puerta del departamento, las características del departamento mismo. Tampoco está, doctora. Entonces, se trata de una prueba inidónea, ilegible, pero además parece que en su propio contenido insuficiente, porque no tiene los datos necesarios para verificar que efectivamente así se realizó. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo que le dijimos a la Fiscalía hay que hacer. Señores del Ministerio Público, este no necesariamente es un proceso inmediato, tienen que pensar caso a caso. Esto no es como sacar pan a montones, las condenas no son así, piensen bien, vamos a la casa, hagan una constatación, y con eso pueden acreditar que la señora ha recibido, mejor todavía, la condenan con seguridad. Pero lo que no quisieron hacer, nosotros lo hicimos. Y nosotros hicimos una constatación notarial, porque era lo único que nos quedaba. Aquí nos han restringido, como usted entiende, en un proceso inmediato, legalmente, por supuesto, pero no quiere decir que no sea una restricción del derecho a la defensa. ¿Qué hicimos? Fuimos con un funcionario público responsable, le dijimos, vamos a constatar cómo es que es este lugar, de qué estamos hablando, para que la señora juez entienda que no se trata de una casa donde lo puedes tirar bajo la puerta y listo. Y como corresponde, el señor notario hasta fotografías tomó. Fíjese, doctora, en la garita de control, en la fotografía que usted tiene en el acta de constatación notarial del 15 de noviembre de 2023, se puede verificar la caseta de seguridad por la que nadie puede entrar si es que no hay autorización del propietario, de quien se encuentra en el departamento. Y en la fotografía de abajo, que es la puerta de acceso del departamento 407 en específico,
Esas características deberían estar en el cargo de notificación, pero no están. ¿Qué cosa puedo probarle yo con la constatación notarial? Es de un funcionario. Que a la fiscalía no le guste, que no lo hayan querido hacer es otra cosa, pero esto es un funcionario público y los documentos prueban lo que contienen. Yo no ando diciendo, no, seguro es un error de mi prueba. No, los documentos prueban lo que contienen. Lo primero que le puedo probar es que existe una caseta de vigilancia en ATE, con la seguridad que debe implicar. Hay una caseta de vigilancia, nadie puede entrar y salir. En esa caseta de vigilancia siempre hay un agente de seguridad 24 horas en 2 turnos, de 7 de la mañana a 7 de la noche y de 7 de la noche a 7 de la mañana. Hay un solo ingreso y una sola salida de personas, uno solo. Explica el documento que es imposible dejar ingresar a personas ajenas al condominio. No importa cómo vengan, doctora, porque justamente ese puede ser una forma de burlar la seguridad. O sea, alguien disfrazado. El otro día se ha conocido de noticias, estos son hechos públicos, de que personas disfrazadas de policías van y secuestran a un empresario. Estas personas viven con el temor todos los días. Son muchos como para darse el lujo de tener mínimos espacios en los que alguien pueda burlar su seguridad simplemente porque llega y dice yo soy del Poder Judicial. Nadie puede ingresar. Y en todo caso lo puede dejar en la recepción y como corresponde a la ley, el notificador debió consignar los datos. Pero lo que yo sí le puedo probar con la constatación es que es imposible el ingreso de personas ajenas al condominio. También le puedo probar que no existe ningún buzón que reciba documentos, o sea, para dejarlos ahí puestos. Porque si hubiera un buzón, los dejas puestos y probablemente los inquilinos, los propietarios que luego vienen, recogen los documentos del buzón. Eso no hay tampoco afuera. Y además la imposibilidad de recibir estos documentos por parte del vigilante. ¿Qué es lo que le ha dicho la fiscalía? Porque al parecer la fiscalía acepta mi procedimiento y dice, ah, bueno, si así es el procedimiento, lo que le discute es, no sabemos si ese procedimiento ha sido el mismo en el año 2022. Doctora, es decir, en el 2022 no roban en ATE, en el 2022 no se meten a las casas, en el 2022 no secuestran, solo en el 2023. Es una cuestión de lógica. O sea, la fiscalía especula y dice, no sabemos si en el 2022 también tuvieron este procedimiento. ¿Cómo que no? Si el seguridad trabaja hace 15 años ahí. Ese condominio no se ha ido construyendo con el tiempo, porque este tipo de condominios tienen una construcción y luego recién se venden. Porque es complejo, pues, que 300 departamentos se pongan de acuerdo para luego hacer modificaciones estructurales a la construcción del condominio. Eso no pasa. No es lógico, no es razonable. El vigilante ha declarado que hace 15 años trabaja en esa misma caseta de vigilancia. Logicidad, motivación, razonamiento, ese es el proceso penal. Entonces, primer punto, consideramos que existe una indebida notificación. Segundo punto, doctora, mi segundo aspecto de debate. ¿Cuál es? Que no es lógico, no es razonable, no es coherente con las máximas de la experiencia que Liliana Hurtado, teniendo conocimiento de la audiencia, no haya ido a la audiencia a la que le estaban llamando. ¿Cuál es la primera prueba que hay que tener en consideración? Porque aquí hay que sacar varios datos, ¿no? La primera prueba es el acta de conciliación por falta de acuerdo, ¿no? Es decir, este señor que la abandona, que la deja cuando da luz, que no pasa alimentos, un día dice, voy a demandar régimen de visitas, pero antes de demandar régimen de visitas, solo para externamiento, porque sí la podía visitar, como ahora vamos a ver de la demanda inclusive, este señor la convoca a una conciliación, la convoca a un centro de conciliación. Y Liliana Hurtado va a la audiencia de conciliación, solo que no llegan a un acuerdo. ¿Cuál era el punto? Como bien lo ha dicho Liliana en su declaración, aquí el tema es cuidar a la hija. O sea, no es una discusión entre padre y madre, sino la protección de la pequeña.
Este caso yo lo he asumido ad honor como un caso social, porque yo tengo hijo y cuando conversamos con Luliana y evaluamos su caso, consideramos que como ella queremos proteger a su hija. Entonces no quisiéramos una mamá condenada, por eso es que luchamos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ella ha declarado en el juicio frente a usted. El señor, cuando abandona a Liliana, ya tenía otra familia y en esa otra familia tenía un hijo. Entonces, el problema era que debían seguir un procedimiento psicológico, de acompañamiento psicológico a la pequeña, para que ella no tenga un proceso traumante, no solamente el divorcio o la separación de sus padres, sino además un acoplamiento adecuado para que ella pueda también compartir con su papá y su nueva familia. Pero sobre todo, como Liliana dijo, que por favor no la dejen sola. Entonces hay que acordar, primero, dos cosas. Contrata a un psicólogo para que ayude a la pequeña a esta transición adecuada. Y dos, garantízame que cuando te la vas a llevar no la vas a dejar sola, como una vez ella llegó llorando y me dijo que la habías dejado sola todo el día, y que incluso cuando habías regresado le habías dicho que no le cuente a su mamá. Ese era el punto. Ese era el acuerdo de la conciliación, eso es lo que se buscaba. Como el señor no quería contratar un psicólogo, como no quería garantizar que una persona acompañe a su pequeña siempre con él, entonces cuando quería sacarla de la casa no llegaron a un acuerdo. Pero ¿por qué le ofrecí el acta de conciliación? Porque esto demuestra, doctora, el intento de conciliación de Liliana Hurtado. ¿Quién en el Perú acude a una conciliación, doctora? Por ley, ir a una conciliación no es obligatorio. Si quieres vas, si no quieres no vas. Y las máximas de la experiencia, porque así se trabajan los procesos penales, dicen que a las audiencias de conciliación la gran mayoría de personas no va. No es un requisito tampoco para demandar. Pero Liliana Hurtado fue, doctora. ¿Cómo puede ser lógico? ¿Cómo puede ser posible que yendo a la conciliación y no llegando a un acuerdo, luego cuando es peor, o sea, cuando sí es obligatorio ir, cuando hay un juez que convoca, no vaya? No tiene sentido. Va a perder en el proceso y no va a ir. Tiene la intención de conciliar y no va cuando el juez la llama. Eso no es lógico bajo ninguna circunstancia. Entonces, no es lógico que ella haya tenido conocimiento y no haya ido. Primer dato. Segundo dato, doctora, yo no especulo, yo no trabajo con, oh, no, eso es una coartada. Pareciera que están hablando de un caso de organización criminal, que Liliana Hurtado no es madre de familia, que Liliana Hurtado no sostiene su hogar, que ella viene y miente frente a usted. Pero yo le voy a probar como segundo dato de indicio de que no es lógico que haya tenido conocimiento, que el demandante, el que la abandona, el que ahora la empapela, la lleva a procesos como este penal, en su demanda del 10 de julio del 2020 que ha presentado la Fiscalía, porque hay que hablar de las pruebas que están en el expediente, ¿ah? En su demanda, él reconoce que él visita a su hija. ¿Dónde la visita? En el departamento donde vive con su madre. Eso lo dice, punto 4 de su demanda, vínculo paterno-filial. Visitándola los días sábados en el departamento donde vive su menor hija con su madre. Y eso ni siquiera lo revisaron en la fiscalía, doctora. Porque cuando Liliana Hurtado declaró, yo no era el abogado en la investigación, pero bueno, ya sin hacer alusión, nunca le preguntaron si su papá iba, no iba, porque piensan que esto es automático. ¿Tiene conocimiento? No, ya, listo, se acabó la diligencia. Son 5 preguntas y se acabó. Pero cuando Liliana Hurtado ha declarado frente a usted en la sesión número 3 del 29 de noviembre del 2023, aquí en este juicio, a 1 hora 26 minutos con 42 segundos, ella declara lo que la demanda de régimen de visitas también consignaba. Ella dice, él siempre va. Yo en ningún momento le he impedido a él que no lo haga porque yo sé que mi hija lo necesita como papá. Ahora, y aquí voy, él siempre ha estado en contacto conmigo
y nunca hubo por parte de él un aviso de esto, nunca me avisó y me dijo, mira, tienes que ir, ¿qué pasó? Nunca lo hizo y él pudo comunicarse conmigo de diferentes maneras y de repente avisarme, pero no lo hizo. Y nada eso, decirle que yo soy la principal interesada en que esta solución no me voy a perjudicar. Entonces, ¿cómo puede ser posible y lógico que el que presenta una demanda y visita todos los días a la demandada, todos los sábados, va todas las semanas, no le avise que hay una audiencia a la que la están convocando o la quiere perjudicar, ¿sí? Porque claro, si es que no participa, ahora como vamos a revisar el código procesal, el código del niño adolescente, si no participa pierde automáticamente. Entonces no es lógico que habiendo tenido contacto no haya ido. Tercer punto, para demostrarle, doctora, que no es lógico. Sí, La doctor, audiencia. por favor, abrevie porque tengo otras audiencias y no puedo. Voy avanzando, doctora, ya me falta poquito, voy corriendo. La audiencia era virtual, resolución 1 del 2 de febrero del 21 y resolución 4. Ambas la convocan a la audiencia del 1 de junio a las 4:30 por el Hangus Meet. ¿Cómo no va a ser lógico que pudiendo conectarse desde el celular no vaya? Liliana ahora está a riesgo de perder su trabajo, por ejemplo, pero aún así está conectada a la audiencia. Participa, porque es fácil, no se complica la vida y eso también pudo haber pasado. Y el último punto, doctora, para terminar este segundo. Ella hubiera ganado esta demanda de régimen de visitas, que hecho sea de paso, además la ha ganado, pero lo hubiera ganado más fácil si hubiera tenido conocimiento y a la expareja lo hubiera demandado por alimentos. Porque la demanda reconoce que los juzgados, invocando el artículo 88 del Código del Niño y del Adolescente, requieran ante cualquier demanda de régimen de visitas el cumplimiento de los alimentos. El artículo 88 dice que el padre que reclama régimen de visitas debe estar al día en el pago de los alimentos. Liliana se hubiera enterado, como el señor no paga alimentos, lo hubiera demandado y se acababa el problema. Era bien fácil, doctor. Y el tercer punto, esto es fundamental. La fiscalía le presentó la prueba de la absolución, doctora. Los documentos prueban lo que contienen. Resolución 4, la que dice que no se ha respetado, convocaba a la audiencia el 1 de junio a las 4:30 p.m. Y el acta de audiencia dice que la audiencia se llevó a cabo el 1 de junio a las 10 de la mañana. Entonces, ¿cómo van a probar que Liliana no ha ido si la audiencia le hicieron otra hora? Ahora resulta que la fiscalía le acaba de decir que no, seguramente es un error material. ¿Así trabajan? ¿Es en serio? En procesos penales, doctora, donde quieren quitarle la libertad a las personas, ni siquiera han revisado la audiencia, ni siquiera han revisado la hora. Seguramente recién cuando yo lo he dicho en la audiencia, recién se han dado cuenta y ahora resulta que es un error y con errores pretenden condenar. Esta es la prueba de la absolución. Y por último, doctora, con esto termino. ¿Existe o no un perjuicio? Los procesos penales, como son razonados y trabajan con teoría del delito, deben recurrir al principio de lesividad, fragmentariedad del derecho penal. No toda afectación al derecho penal, al bien jurídico, se condena. ¿Qué pasó en este caso? Solo se imputa el no haber ido a una audiencia. No se le imputa no ir al proceso y todo, no, a una audiencia, doctora. Una audiencia donde en un proceso único el juez había ordenado prueba de oficio, no aparece, se acabó. Y no hacen la prueba de oficio y continúa el proceso y pierde el proceso Liliana Hurtado. ¿Cuál es el perjuicio de no ir a una sola audiencia? Para probar perjuicio, le han traído a la procuradora. Y la procuradora no sabe nada, doctora. Cuando yo le pregunto de dónde tiene la información es porque lo ha leído de las disposiciones fiscales. O sea, la fiscalía produce sus disposiciones y luego trae a alguien que ha leído sus disposiciones para de ahí sacar el perjuicio. Y le dice la procuradora, no, pues es que el perjuicio es que no ha ido a la audiencia. Una sola, una. Pero tenga en cuenta esto, que a Liliana Hurtado la declaran rebelde y además tenga en cuenta, doctor, el recurso de nulidad 3763-2011 Huancavelica. No me gusta citar mucho el derecho si es innecesario, pero este es el caso de hojas membretadas. No se condena por condenar, dice la Corte Suprema, se condena verificando si existe o no una afectación al bien jurídico. El rebelde, ¿quién se perjudica de verdad? Liliana Hurtado. El artículo 461 del Código Procesal Civil establece que la declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda. Es decir, si tú no contestas, si tú no vas, lo que está en el escrito de demanda se considera cierto. Además, obviamente, de tener que pagar los costos y costas.
Por esas consideraciones, doctora, nosotros solicitamos la emisión de sentencia absolutoria y la eximente del pago de reparación civil en beneficio de Liliana Hurtado. Eso es todo.